Muy buenas tardes, bendiciones amigos y hermanos. ¿Qué tal? Bienvenido a su programación Dios le ama. Yo soy su amiga, su hermana la pastora Betania Figueroa. En esta hermosa hora estaremos compartiendo una poderosa palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero dar unos saluditos especiales a los amigos, a los hermanos que siempre están en sintonía. Le damos gracias por estar en sintonía. Le amamos mucho en el amor de Cristo. Le pedimos que comparte esta programación con sus amigos, con sus vecinos, con cada una de las personas que usted sabe que le va a ser de gran bendición. También quiero dar saludos especiales a todos aquellos que nos ayudan de una manera u otra y nos colaboran para que esta radio continúe hacia adelante. Aquellos que nos aportan con ofrendas y también personas que están orando constantemente por ella. Si usted no lo está haciendo, le invitamos a que se una a orar, a que se una a ayudarnos para que podamos continuar expandiendo el evangelio de salvación a través de las ondas radiales. Bueno, en este momento entonces queremos comenzar orando para entrar de lleno a la palabra de Dios y aprovechar este tiempo delicioso que Dios nos otorga. Acompáñame a orar. Oremos. Padre, te bendigo, te alabo, te ensalzo y te glorifico. Señor, en esta hora preciosa que nos has regalado, Padre Santo, te presentamos tu programación. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes, Padre Santo, para poder entender, para poder discernir lo que tú nos quieres hablar. Padre Santo, quita de nosotros todo aquello personal, individual, opiniones que no te honran, Señor, y que sea tú glorificándote a través de ella. Presentamos nuestros corazones, nuestras mentes, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo y te pedimos que nos ministres como solamente tú lo sabes hacer. En ti depositamos todo y descansamos en ti. Sabemos que esta palabra va a dar fruto en tu tiempo, Señor, para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre Santo, por ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, a los amigos y hermanos que se acaban de sintonizar en su programación Dios le ama, yo soy su amiga, su hermana, la pastora Betania Figueroa. Y en esta hermosa hora vamos a estar compartiendo una palabra que el Señor tiene para nosotros para bendecirnos. El tema que tenemos en el día de hoy, el obrero aprobado por Dios. El obrero aprobado por Dios. Y muchas veces cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, nos preguntamos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios se sienta agradado por mí? ¿Qué yo tengo que hacer para que lo que yo haga, para que mis palabras, los deseos de mi corazón, todas las cosas en las cuales yo emprenda, el Señor se sienta contento, el Señor me diga buen trabajo, el Señor me diga eso es lo que yo quiero que tú hagas? Y estudiando y meditando en esto, el Señor me llevó a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 16 y el 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del verso 14 al 16 y el 22. Y aquí vamos a estar extrayendo algunas cosas que Dios nos muestra de cómo debemos comportarnos para ser un obrero aprobado. Cuando me refiero a la palabra aprobado, es aquel que es reconocido por Dios, aquel que ha pasado no solamente a recibirle y a ser su hijo, sino a accionar y a obedecerle en lo que él le instruye. Y que eso que ellos hagan sea agradable delante de Dios. La palabra aprobado es alguien que hace algo acepto, correcto, apropiado ante Dios. Entonces, ¿cómo hacer como obreros, como hijos de Dios, como parte de su cuerpo, hacer lo correcto, hacer lo apropiado ante de nuestro Dios? Vamos a tener estos 4 versos y de cada verso vamos a extraer algunos principios, algunas cositas que la palabra nos muestra para cómo ser un obrero aprobado. Lo primero que vamos a estar es leyendo la palabra de Dios para así después ir desglosándola en detalles. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de esta manera. Recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Háblanos y déjanos entender qué es ser un obrero aprobado por ti, Señor. Amén. Lo primero que vamos a encontrar, lo vamos a extraer del primer verso que estuvimos leyendo, el verso 14. Dice el verso, recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contendáis sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Lo primero que podemos ver aquí es que nosotros estamos llamados por la palabra a ser pacificadores.
exhortando a los hermanos a no contendar. Mateo 5:9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El obrero aprobado por Dios busca la unión. Es un conciliador, no un agitador. Se vuelve un bombero en las discusiones y en los pleitos. Eso nos enseña la palabra de Dios. Exhorta a no contender, a no pelear. Un ejemplo, las contiendas se suscitan cuando tenemos diferentes tipos de opiniones, de dónde venimos, cómo nos educaron, nuestros intereses, nuestras enseñanzas. Dentro de las iglesias vemos también que como hay tipos de personas que a veces vienen de diferentes ideologías y creencias, a veces esos conceptos pueden traer roce, discusiones y divisiones. Y el Señor nos manda a ser unificadores y a exhortar la paz. Cuando habla de la exhortación, es que convenza a su hermano dentro de la congregación, convénzalo, explíquele que Dios no nos llama a contendar por palabras o por enseñanzas o por opiniones, sino que nos llama a hablar uno con los otros, a comunicarnos. Y si algo yo no entiendo, preguntarte, y si tú estás haciendo algo que no está bien, decirte: mira, mi hermano, la palabra dice así, yo entiendo que es así, y no entrar en contienda. Y si por acaso nosotros no podemos quedar en un acuerdo, dirigirnos a las autoridades mayores de la congregación, a los pastores, a los ancianos, los cuales nos van a ayudar a entender conceptos que tal vez nosotros traemos de otras iglesias, de otras congregaciones. Amén. ¿Por qué nosotros debemos de ser pacificadores? Según el verso que estuvimos leyendo, dice: porque las contiendas de palabras no aprovechan, son de perdición para los oyentes. Tenemos que ser pacificadores, porque si no, entonces estamos provocando que la gente se salga de la iglesia, que el que escucha diga: pero los cristianos pelean tanto, ¿para qué yo me voy a meter ahí? Si esa gente se la vive matando ahí adentro. Tenemos que ser pacificadores, persuadiendo en la unidad de la fe. Efesios 4, del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todo. Amén. Entonces vemos que los obreros de Dios aprobados por Dios son unos pacificadores. Lo segundo que podemos ver lo encontramos en el verso 15, y dice el verso 15 de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí el apóstol Pablo, que escribió esta carta a Timoteo, le está diciendo a Timoteo: ten cuidado lo que tú enseñas. Ten cuidado lo que tú estás enseñando, lo que vas a enseñar. Procura que lo que tú enseñes no traiga vergüenza al evangelio, no te traiga vergüenza a ti. Tenemos que ser personas que estemos interesadas, que pongamos esmero, enfáticas en realizar lo que Dios manda hacer. No seamos perezosos, mis hermanos. Proverbios 13:4 nos dice: el perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes prosperarán. Una clave para la prosperidad, mis hermanos, es ser diligentes en lo que Dios nos manda a hacer. Seamos recíprocos, o sea, devolvámosles a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Devolvámosles a nuestro Padre Celestial su compasión, su misericordia, su interés, su esmero, la eficacia en la obra que Él hace para nuestras vidas. Seamos agradecidos. Lo segundo que podemos ver dentro de este punto del verso 15, ser diligentes, debemos también tomar acción. La diligencia implica tomar acción. La fe sin obra es muerta, mis hermanos. No dejemos para mañana, como dice un refrán, lo que podemos hacer hoy. No solamente es tener ánimo, estar dispuestos y decir: sí, yo lo voy a hacer, y a la hora de la verdad no hacerlo. Hay personas que te dicen: yo voy a estar contigo, yo voy a echar para adelante contigo, te voy a apoyar, y a la hora de la verdad no están ahí. No solo decir amo a Dios, la obra, los hermanos, estoy emocionado, contento también. Hay que accionar, asistir a los servicios, dar diezmo y ofrenda, trabajar en lo que Dios nos permite estar. Tenemos que accionar. Bajo este mismo verso 15, procurar con diligencia ser aprobado, encontramos otro punto importante, que es nuestra responsabilidad, el ser aprobado. Aquí Pablo le dice a Timoteo: procura tú, o sea, hazlo tú. Él no está diciendo: dile a los ancianos que te ayuden a ser aprobados, dile a la iglesia que te ayude a ser aprobado, o dile a los vecinos que te ayude a ser aprobado, el concilio que te ayude a ser aprobado. No, él dice: procura, hazlo tú. No estemos poniendo cargas en otros que no pueden llevar, que no es su responsabilidad. Lo que le toca a Dios, Dios lo hará.
Lo que le toca al pastor, el pastor lo hará. Lo que le toca a la iglesia lo hará. Lo que le toca a su hermano, el hermano lo hará. Pero en nosotros ser hombres aprobados y mujeres aprobados delante de Dios, esto es de nuestra parte, es nuestra responsabilidad procurar ser aprobados por Dios. La iglesia y cada uno de nosotros ejercemos una función de ayudarnos a crecer, a fomentar la palabra de Dios, a vivir una vida en santidad. Pero es la responsabilidad individual, tuya y mía, de ser aprobados. Amén. Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes domina, pero la negligente empobrecerá. Otra clave para nosotros poder dominar es la clave de ser diligentes. Personas diligentes. Algo más que podemos ver ya por último en el verso 15. Dice aquí, no busques la aprobación de los hombres o la tuya. Preséntate ante Dios. El verso dice así. Nunca podrás encontrar la aprobación que buscas en un 100% en otro ser humano. Nosotros buscamos ser aprobados por alguien para saciar nuestros deseos personales. Y nos dicen algunos estudios de que a veces el buscar aprobación constante revela en muchas ocasiones y en la mayoría de los casos baja autoestima, vacío social, sobreprotección en la infancia, visión distorsionada de la realidad. Pero aquí nos muestra que nuestra aprobación debemos de buscarla en el Señor, ¿ok? Buscarla en Él y para Él, que no debe ser buscada en los hombres porque el hombre cae y peca y no va a poder saciar la necesidad que nosotros tenemos de ser aprobados. Solo Dios lo puede saciar. Colosenses 3:23-24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Nosotros le servimos a Cristo, Señor, y Él es el que nos da la recompensa. Una cosita más, aquí en el mismo verso 15, de cómo ser un obrero aprobado delante de Dios. Demos buen uso a lo que Dios pone en nuestras manos. Aquí Dios nos revela que el apóstol Pablo le instruía a Timoteo. Da un buen uso de la palabra de verdad. Dios nos llama a dar un buen uso de lo que Él pone en nuestras manos. Dios lo llamó a barrer la iglesia, a darle un buen uso a eso. Dios lo llamó a estar en la puerta, a darle un buen uso a eso. Dios lo llamó a trabajar con los niños, con los adolescentes, en el ministerio de alabanza, en sonido, en finanzas. Dele un buen uso a eso, no un uso personal, un uso para la gloria y la honra del Señor. Tengamos mucho cuidado de darle un mal manejo o manipular los lugares en que estamos y las funciones que tenemos para uso personal o para otros terceros. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Aquí nos habla de que nosotros tenemos que dar gracias a Dios, que lo hagamos en el nombre de Dios, como para el Señor. O sea, hágalo para Dios, agradable para Dios. Hagamos todas las cosas por Él y para Él. Entonces, lo segundo que pudimos ver en este verso, vimos 5 cosas muy importantísimas. Procurar con diligencia ser aprobado por Dios. Hay que ser diligente, tomar acción, tomar la responsabilidad personal de ser aprobados delante de Dios. No buscar aprobación de los hombres ni las nuestras y dar un buen uso a lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Cómo ser un obrero aprobado delante de Dios? El punto que sigue lo encontramos en el verso 16. Y nos dice la palabra de Dios de esta manera. Evita las enseñanzas mundanas y huecas. Dice el verso. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. No te dejes engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Has escuchado eso? Yo pienso que si las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿qué pasa con las falsas enseñanzas? Con las cosas que son vanas y huecas. ¿Qué pasan? Si nosotros le dedicamos tiempo a estudiar, a escuchar, a practicar, a vivir enseñanzas huecas y mundanas, nos vamos a convertir en personas mundanas y huecas. Proverbios 13:20 nos dice: quien con sabios anda a pensar aprende, quien con tontos se junta acaba en la ruina. Santo Dios, si nos reunimos, si nos juntamos con las enseñanzas que tienen valor y trascendencia, vamos a ser personas sabias. Si nos juntamos con personas huecas y tontas, va a llegar la ruina. Para el que es nuevo creyente, si usted no entiende bien alguna enseñanza, acérquese a sus pastores, a sus líderes, para que ellos le expliquen. A los miembros de las congregaciones, dejen de estar buscando en doctrina de demonios y de error, para querer encontrar disque revelación fresca que contamina y daña al pueblo. Alejémonos de los modernismos,
tendencias en el lenguaje cristiano que no tienen fundamento bíblico o que se le da un uso erróneo. Tengamos mucho cuidado, porque lo que pasó en el tiempo, que está aquí hablándole Pablo a Timoteo, está pasando en estos tiempos donde la persona está copiando y usando falsas ideas y engaños, huecas, vacías, que no sirven para el crecimiento del creyente, y están haciendo que la gente se vuelvan cristianos mundanos. Gente con poco carácter cristiano. Por eso el evangelio de Dios es difamado. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mateo 16, del 15 al 16. Si nosotros queremos hablar algo, si nosotros queremos expresar algo, si nosotros tenemos el ánimo de enseñar algo, enseñemos lo que nos dice ahí. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso nos dice nuestro Señor Jesucristo. Si algo usted quiere enseñar, si usted quiere alguna profundidad que quiere enseñar, algo que traiga frescura, salvación, vida eterna, algo que pueda traer un cambio a alguien, que trastorne la vida de alguien, enseñe el evangelio de salvación, estudie el evangelio de salvación, escudriñe la palabra, conozca qué es lo que es la gracia, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, conozca el amor de Dios para con nosotros. Métase ahí en eso y verá cuánta revelación Dios le da. Métase ahí y verá cuántas cosas profundas Dios le da. Dejemos de estar buscando cosas mundanas y huecas para nosotros compartir y enseñar dentro de la congregación. Tengamos mucho cuidado, porque el obrero aprobado se aparta de estas cosas y busca lo que le agrada a Dios. Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted quiere hablar poder, hable el evangelio de salvación. Evite, mi hermano y mi amigo, no estudiar la palabra. Eso es lo que usted tiene que evitar. Para ser un obrero aprobado tenemos que evitar el no estudiar la palabra. El poner la palabra a un lado y empezar a buscar otras cosas que no sirven de nada. Las enseñanzas mundanas y huecas provocan desvío y trastornan la fe de algunos y hacen que se produzcan más casos de irrespeto hacia Dios. Amén. Otra cosa que podemos ver, ya el punto 4, en el verso 22, con referencia a cómo ser un obrero aprobado. Vimos que para ser aprobado por Dios hay que evitar las enseñanzas mundanas y huecas y ocuparnos en el estudio de la palabra, en meternos con Él y en predicarla y enseñarla. Y el punto número 4, huye de lo que te tienta y sigue lo que te alimenta. Nos dice así en el verso 22, dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de amor limpio invocan al Señor. Huye de lo que te tienta y sigue lo que te alimenta. Huye de las pasiones juveniles. Cuando aquí hablamos de huir, o nos está hablando de las tentaciones, de las pasiones, se está refiriendo a toda aquella cosa que encontramos irresistible, que nos gusta, que nos encanta, que nos seduce, que nos agrada, pero que desagrada a Dios, que nos aparta de Dios, que nos enfría. Algunos ejemplos de esto, de las pasiones juveniles, encontramos los aplausos de la gente. Queremos aplausos de la gente. Los aplausos de la gente no son aprobados por Dios. Las posiciones y los títulos de renombre para llenar ese ego vacío que tenemos, vivir detrás de la fama, de ser reconocido, huir de estas cosas, la ambición al dinero, tener relaciones fuera del matrimonio, promiscuidad, fornicación e infidelidad. Tenemos que huir de estas cosas para ser un obrero aprobado. La envidia, la borrachera, el estar fumando. Tenemos que huir de estas cosas para ser un obrero aprobado por Dios. Los juegos de azar, juegos en casino, los juegos crash ticket, los números. Tenemos que huir de esto para poder ser obreros aprobados por Dios. Ir al vidente, leerte la mano, hacerte un trabajito de un brujo. Gente que le encanta que le estén profetizando y van aquí, van allá, adivinos, para que le estén adivinando el futuro. Tenemos que huir de esto para ser aprobados por Dios. Los chismes, llevarle la vida a los demás, contar todo lo que sabes, etcétera, etcétera, etcétera. Ponle el nombre que tú quieras. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué está en contra de la palabra de Dios? ¿Que te aparta de Dios? Que tú sabes que pecas. Apártate de eso, huye de eso, corre de eso, escapa. Busca un refugio, busca personas que te ayuden, sistemas de soportes, para que no caigas en ese pecado. No entres en eso. Algo que el Señor trae a mi mente es que tenemos que estar dejando y de oír de esos mensajitos que nos mandan, de esa persona que te está llamando,
Huye de esa persona que te está llamando. A alguien Dios le está hablando en esta hora. De esa foto que te envía. Borra eso en el nombre de Jesús. Esos mensajes. Bloquea a esa persona en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Huye de esto para que seas aprobado de parte de Dios. Hay un personaje en la Biblia que se llama José. Y era un hombre que vivía conforme al corazón de Dios y pasó un proceso bien fuerte. Él salió corriendo y tuvo que dejar hasta su ropa para no pecar delante del Señor. Había una mujer, la esposa de su jefe, que estaba enamorada de él y quería que él se acostara con ella. Y ella en un día le agarró una trampa, lo invitó a la habitación cuando el esposo no estaba ahí. Y empezó esa mujer, ya usted sabe, y él tuvo que zafarse, hasta la ropa dejó y salió corriendo. El Señor te dice, sal corriendo, huye de las pasiones juveniles, huye de lo que te agrada, de lo que te tienta, pero te va a atrasar, no vas a ser aprobado si te mantienes en eso. Huye de lo que te tienta. Y por último, en ese mismo verso nos dice, sigue lo que te alimenta. ¿Qué es lo que nos alimenta? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que corazón limpio invocan al Señor. Sigue la justicia. La justicia se está refiriendo a vivir una vida al estándar de Dios. Sigue la vida que Dios ha establecido en su palabra, una vida agradable delante de Él. Esa es la justicia, vivir conforme a la línea de Él. Sigue la fe, sigue a Jesucristo. Dedícate a estudiar a Jesús, a conocer su comportamiento, su corazón, su persona. Sigue a Jesús, sigue lo que Dios te ha dicho, esa fe que Dios te ha dado. Sigue creciendo en ella, sigue leyendo la palabra, sigue capacitándote, sigue escudriñando la palabra de Dios, la Biblia. Ora, ayuna, habla con el pastor. Pastor, quiero crecer, quiero aprender más. Quiero crecer en mi fe, quiero alimentarme. Aliméntate de la palabra de Dios para que puedas ser aprobado por Dios. Sigue el amor, dedícate en una totalidad, alma, espíritu, cuerpo, mente, en una totalidad a Dios. Dedícate a Dios y vas a ser un obrero aprobado por Él. Dedícate a cultivar una vida ausente de guerras con Dios, guerra con tu familia, guerra con los vecinos, esa guerra interna que tenemos. Cultiva tu vida, apártate de las guerras. Nos contaba una psicóloga en cierta ocasión que esas guerras que tenemos que soltar eso en el nombre de Jesús y linearnos hacia la paz. Sigue, y ya por último, sigue, únete, haz alianza, camina junto de la mano con todos los que andan de limpio corazón, que invocan el nombre de Dios. Conéctate, únete, relaciónate con personas que van en avance, en crecimiento, gente madura que buscan de Dios, que están apasionados por Dios, gente que no solamente de apariencia aman a Dios, sino que en su diario vivir, en su comportamiento diario, revelan la identidad de Cristo en su vida. Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios. Y verás que al seguir estos ejemplos serás aprobado por Dios. Lo primero que vimos era ser pacificadores. Para ser aprobados por Dios necesitamos ser pacificadores, exhortar a la unidad de la fe. Verso 14. El verso 15 nos decía, procura con diligencia ser aprobado por Dios. Activo, acción, disponibilidad, responsabilidad, dándole un uso apropiado, buscar la aprobación de Dios. Evita las enseñanzas mundanas y huecas. Verso 16, para ser aprobado por Dios. Y huye de lo que te tienta y sigue lo que te alimenta. Si tú practicas estas cosas, mira lo que nos dice el Señor. Bien hecho, dice esto en Mateo 25:21. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Santo Dios, lo voy a repetir una vez más. Bien hecho. Si eres un pacificador, una persona diligente, una persona que evita las mundanas y huecas enseñanzas, que huye de la tentación y sigue lo que te alimenta. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco me fuiste fiel, te dice el Señor. Sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cerremos nuestros ojos en esta hora. Veremos, Padre, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, porque nos estás exhortando a ser un obrero aprobado, Señor. Quieres que delante de tu presencia, oh Dios, estemos correctos, apropiados, agradables delante de ti. Mira estas pequeñas cosas. Estas pequeñas cosas que nos dice. Estas cosas pocas, Señor. Aleluya.
que nos llamas a hacer en este momento. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a poner en práctica, a ser pacificadores, a ser diligentes para que nos apruebes, a evitar enseñanza mundana, echa fuera, Señor, arraiga de nosotros toda enseñanza hueca. Padre Santo, ayúdanos a huir de lo que nos tienta y a seguir lo que nos alimenta. Señor, te doy honra, alabanza, bendigo a cada una de las personas que estuvieron escuchando esta palabra, Señor. Que tu paz, Señor, que tu amor los inunde y que ellos puedan, Padre Santo, recibir esta voz tuya que dice: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en mi gozo. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Te bendigo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis amigos y mis hermanos, hasta aquí fue su programación Dios le ama con su amiga, su hermana, la pastora Betania Figueroa. Estuvimos hablando en el día de hoy el obrero aprobado por Dios, de 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14 al 16 y el 22. Llévese esta palabra en su corazón y póngala en práctica, ¿verdad? Hay que poner en obra lo que Dios nos enseña para ser agradables delante de Dios. Que pase un buen día, que Dios me lo continúe bendiciendo y nos vemos la próxima, si así el Señor nos permite. Adiós. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Oh, oh. Mi trabajo es creer. Sabrá disponer.